Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. Aquí estamos con una nueva serie de tutoriales de Godot Engine, que es el que vamos a utilizar de ahora en adelante para el desarrollo de videojuegos en el canal. Claro, también vamos a seguir subiendo de Construct 3, quizás tal vez no he confirmado aún qué tutoriales nuevos pueda subir. Sin embargo, puedes dejármelo en los comentarios si deseas que siga continuando subiendo Construct 3 y qué te gustaría ver. Bien. Ahora que estamos iniciando con este nuevo motor, es necesario recalcar que a diferencia de Construct 3, Godot si usa completamente programación. Claro, también usa Visual Script, que es casi similar al drag and drop, pero es completamente distinto. Así que vamos a utilizar en esta serie de videos, vamos a utilizar GDScript, que es lo que usa comúnmente Godot para interpretar el código dentro de los nodos de donde lo ingresemos. Así que bien, necesitamos conocer unas nociones básicas de lo que es el GDScript. Así que vamos a conocer lo principal, que sería prácticamente lo que vamos a explicar ahora en este tutorial. Primero necesitamos conocer cómo se declaran variables. Así que la variable no es más que un texto o un campo donde nosotros vamos a ingresarle un dato variable, es decir, un dato que puede ser cualquier cosa, o incluso en ciertos casos también puede ser una cosa en específica, simplemente para reutilizarla en nuestro código y hacer comparaciones, o bien sea usarlos como valores. Así que bien, ya una vez conociendo eso, vamos a identificar que para crear las variables se utiliza un tipo de nomenclatura específica que usa Godot. Claro, esto es preferencial, es simplemente visual y se puede utilizar simplemente para poder identificar cuál es una variable, qué es una constante y todo eso, que lo vamos a ir explicando más adelante. Las variables se representan o se generan o se definen, por así decirlo, se declaran con la palabra reservada var, como he colocado aquí, la palabra reservada var seguida del nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre que ustedes deseen. Evidentemente, como estoy explicando la nomenclatura, sería todo completamente en minúsculas, y las separaciones entre textos o entre palabras sería con una barra baja. Bien, así se declararía el nombre de una variable seguido del valor de la variable. Bien. Así que ya una vez conociendo cómo se declaran las variables, que sería recuerden, la palabra reservada var, luego seguido del nombre de la variable y el valor, seguido de un igual. Existen varios tipos de variables, o sea, varios tipos de valores, mejor dicho. ¿Cómo así? Pues que no solamente puede ser un número, puede ser también un texto, puede ser un decimal, puede ser un array, una lista, como lo conocen mucho, puede ser incluso un diccionario, ¿bien? Así que ya conociendo eso, existen muchos otros tipos más, e incluso podemos almacenar clases dentro de las variables. Así que bien, existe otro tipo de declaración de variables. En este otro tipo de declaración de variables es las declaraciones de variables con tipos específicos. Es decir, una variable que únicamente puede contener un tipo de valor. Por ejemplo, si yo le digo a esta variable que sea de tipo entero, o sea, esta variable, el nombre, perdón, la declaración de tipos de variables específicos, vamos a comenzar por aquí, se hace de la misma manera. La palabra reservada var, seguido del nombre de la variable que ustedes deseen que tenga, seguido de dos puntos y el tipo de valor que va a contener la variable, ¿ok? Por en este caso sería int, que en Godot es representado como un número entero, es decir, no un número decimal, no, un número entero. ¿Qué sucede ahora? Que si yo le digo a esta variable entero que sea igual al texto, por ejemplo, si cualquier texto, me va a dar un error Godot, porque este tipo de variable no admite contener valores de tipo texto, solamente admite contener valores de tipo entero, como en este caso un número, o bien sea un número más grande, 100 por ejemplo, y no me va a dar error porque estoy colocando un valor que admite el tipo de la variable. Bien, esto es muy útil para depurar nuestros errores en el código. Por ejemplo, supongamos que tenemos que depurar una variable que constantemente le vamos a ir cambiando los valores, y supongamos que en uno de esos puntos esta variable ya deja de contener un número entero y comienza a contener otro tipo de valor, y automáticamente nos lo va a depurar como un error, ¿ok? Como que eso no debería pasar en nuestro código. Así que es muy bueno para este tipo de depuraciones. Tenemos otros tipos de otros tipos de declaraciones específicas, como el float, que significa decimal, el string, que es de tipo texto, a este sí le podemos colocar un texto,
Tenemos el array, el diccionario, y esto es una clase vector2, ¿ok? Que es para representar vectores en un plano 2D. Pero esto es una clase, ¿bien? Esto es una clase y es para que vean que también se le puede especificar a una variable que puede ser de un tipo clase, ¿ok? Y esta variable solamente permitiría valores de tipo vector2, ¿ok? Como esto que le acabo de ingresar yo aquí, ¿bien? Así que bien, ya una vez especificado esto, también podemos declarar las variables de otra forma, que sería los inferidos, ¿ok? Podemos declarar variables con tipos inferidos, es decir, que mientras estamos definiendo la variable, automáticamente le estamos asignando el tipo de valor que va a contener esa variable únicamente. Y eso se hace de la siguiente manera. Declaramos la palabra reservada var para declarar nuestra variable, seguido del nombre de la variable que nosotros deseemos colocar, seguido de 2 puntos y el signo de igual. Luego de eso vamos a colocar el dato o valor que nosotros queramos agregarle a esa variable, y automáticamente lo que Godot procesaría en este comando, en este código, sería que la variable número inferido va a ser igual a un entero y su valor va a iniciar con 128, ¿ok? Es decir, ahora si nosotros le colocamos un texto luego a esta variable, nos va a detectar un error porque solamente va a permitir de tipo entero, porque le estamos infiriendo de que solamente va a tener valores enteros y lo va a tomar automáticamente de su valor inicial. Así que bien, de la misma manera podemos inferirle los otros tipos de valores. Por ejemplo, aquí le estamos infiriendo que sea un decimal, entonces automáticamente esta variable solamente va a aceptar valores decimales. A lo mismo que el texto, le estamos infiriendo un texto, ahora en adelante solamente va a tomar puros textos. Y así sucesivamente con cualquier tipo de otra clase o valor que le deseen ingresar a la variable. Bien. Ahora vamos con las constantes. La nomenclatura en las constantes cambia. ¿Y por qué? Porque para identificarlas mucho más fáciles en nuestro código es recomendable por Godot que uses la nomenclatura en todo mayúscula. Bien, si vas a colocar separaciones de la misma manera que las variables con barra baja, pero todo debería estar en mayúscula para de esa forma identificarte a ti como usuario o como programador de que esta variable es un valor que nunca va a cambiar y no le puedes inducir un cambio tampoco, ¿ok? Así que bien, ya una vez teniendo en cuenta eso, las constantes, como lo he dicho anteriormente, es un valor que nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo y automáticamente necesita que le declares un valor inicial. Así que bien, las constantes se definen con la palabra reservada const, como se escribe acá, seguido del nombre de la variable en mayúscula y seguido de su valor inicial. Como pueden observar, en este caso, este número va a ser un valor inicial de tipo número, este va a ser un valor inicial de tipo decimal, de tipo texto, array, diccionario, y también se le puede especificar a las constantes qué tipo de valores específicos van a obtener. Como pueden ver, también se les puede inferir de la misma forma como expliqué anteriormente con las variables. Esto ayuda al procesador de Godot, el procesador de los scripts, a que identifique automáticamente y de forma muy fácil qué tipo de valores va a contener esta constante para cargarla de una manera más rápida y efectiva. Okay, esto sirve mucho para optimizar nuestro código si el código llega a ser muy extenso. Bien, así que bien, vamos a pasar con lo siguiente, que serían los enums. Los enums es otro tipo de declaración de constantes, aunque en este caso sería de tipo numérico. Supongamos que en este caso nosotros vamos a crear 3 constantes, ¿ok? En vez de crear estas 3 constantes, como yo estoy mostrando acá con un comentario, las 3 constantes van a ser tipo comida, que sería igual a 0, el tipo herramienta, que sería igual a 1, y el tipo material, que sería igual a 2. Bien, fíjense que para hacer esto, yo estaría colocando 3 líneas de código para definir 3 tipos de constantes diferentes. Ahora, con enum podemos definir los 3 tipos de constantes en una misma línea y de forma automática, que sería de la siguiente manera. Declaramos la palabra reservada enum, abrimos llaves, y dentro de las llaves vamos a comenzar a colocar los nombres en mayúsculas de las constantes que van a tener cada valor numérico. Cabe destacar que cada valor dentro, separado por coma, va a tener un valor específico. Por ejemplo, tipo comida va a ser igual a 0, tipo herramienta va a ser igual a 1 y tipo material va a ser igual a 2. Bien, y así sucesivamente cuantas otras constantes coloquemos dentro de las llaves. Incluso también podemos colocar una
constante, una variable y principal o un nombre de la constante, por así decirlo, para que de esa forma podamos cargarlo de manera más fácil cada constante dentro de esa variable. Por ejemplo, si nosotros creamos la enum y lo llamamos clases y dentro de las clases le vamos a colocar cada una de las constantes, entonces cuando lo llamemos los podemos llamar de la siguiente manera: clases.guerrero, y aquí automáticamente estaríamos llamando el valor 0. Bien, ese sería un ejemplo de cómo se utilizaría este tipo de enum. Ahora, habiendo conocido esos datos anteriores, ahora podemos pasar a la siguiente parte, que sería mucho más práctica, por así decirlo. Ahora, cada vez que uno crea un script en Godot, automáticamente te va a generar una heredación o una extensión al inicio del código, seguido de ciertas funciones, dependiendo de cómo nosotros creemos. Si creamos un script vacío, automáticamente simplemente nos crearía esto. Ahora, si contiene algo el script, pues como mucho tendría esta función ready, que ya voy a explicar más adelante qué significa. Ok, primero vamos a irnos con las extensiones. Las extensiones o heredaciones son simplemente el indicio de nuestro script para poder identificar qué tipo de clases estamos heredando para nuestro código, o qué tipo de objeto vamos a heredar para proceder a programar dentro de esa estructura. Es decir, este nodo que estoy colocando aquí puede ser otro tipo de clase. Por ejemplo, puede ser un vector 2. Perdón, puede ser un tipo kinematic body. Por ejemplo, kinematic body 2D. Y ahora todas las funciones o todos los métodos que pueda contener esta clase la vamos a poder reutilizar en nuestro código de una forma más sencilla, y el intérprete de Godot nos va a ayudar a identificar más fácil esas clases y ubicarlas mucho más fácil. Bien, eso sería el ejemplo con las heredaciones de las clases de Carrara. Ahora, vamos a proceder a explicar los comentarios. Los comentarios se colocan con el símbolo numeral y seguido de ello podemos colocar cualquier comentario que nosotros deseamos colocar. Simplemente sirve para identificar cualquier parte del código que nosotros queramos especificar qué hace, o simplemente como una guía visual. Cabe destacar que los comentarios no se leen por el código, no se ejecutan. Es decir, cualquier comando que yo pueda colocar con un símbolo de numeral hacia adelante, lo demás no se va a ejecutar lo que se encuentra hacia la derecha en la misma línea. Bien, así que bien, ya conociendo eso, vamos ahora a explicar qué significan las funciones y cómo se definen las funciones. Todo nuestro código de Godot va a ejecutarse automáticamente con funciones, que es lo que mayormente le va a dar la funcionalidad, como valga la redundancia, a nuestro objeto o nodo. Así que las funciones se definen con la palabra reservada func y seguido del nombre de la función que nosotros deseemos colocarle. Abres paréntesis, esto puede estar incluso vacío, no hay ningún problema. Abres paréntesis, cierras paréntesis, seguido del tipo de retorno que va a ejecutar la función que yo específicamente lo coloco. No es necesario, como pueden ver acá, aquí, por ejemplo, aquí declaro la función, la llamo mi función, abro paréntesis, cierro paréntesis, dos puntos, y seguido de ellos, una vez nosotros coloquemos dos puntos, no permitirá colocar una indexación o una tabulación, como pueden observar acá. Si nosotros no colocamos estos dos puntos y hacemos enter, como ven, no nos crea la tabulación y automáticamente Godot detecta un error por ser de un código de tipo dinámico. ¿Ok? La codificación en Godot es de tipo dinámico, es decir, que todo va automáticamente a determinarte si está correcto o no. Así que bien, ahora, ya una vez sabiendo cómo declarar las funciones, dentro de las funciones existe algo llamado parámetros, que son variables que podemos reutilizar dentro de nuestra función y se la podemos inyectar, por así decirlo, desde otras funciones o siendo llamadas. Bien, ¿cómo es eso? Pues los parámetros se colocan dentro de los paréntesis separados por comas. Bien, aquí por ejemplo podemos colocar param, coma, param2, param3. Y aquí le estoy pasando tres parámetros a esta función que voy a poder reutilizarlo dentro de mi función. Si yo por ejemplo creo una nueva variable, p, y esta va a ser igual al param1. ¿Ok? Entonces todo lo que yo le pase en el primer valor de esta función
automáticamente va a ser contenido en la variable p. Bien, y de esa forma estaríamos induciendo o inyectando valores en nuestra función. Ahora, ¿cómo yo haría para colocarle estos valores específicos como yo desee que sean? Pues simplemente en cualquier función de donde estemos llamando la anterior, porque cabe destacar que Godot no puede llamar las funciones declaradas por nosotros automáticamente. Tenemos que utilizar otra función que Godot sí ejecuta automáticamente para poder nosotros reutilizar nuestras funciones que nosotros creemos. Sé que es un poco confuso, pero no es tan difícil de entender una vez le agarramos la práctica. Godot tiene funciones reservadas que algunas se ejecutan automáticamente, como esta puede ser ready, que se ejecuta únicamente cuando el nodo se encuentre dentro de la escena, es decir, automáticamente cuando el nodo entre en la escena, esta función se va a ejecutar. Tenemos el process, que se va a ejecutar cada fotograma del nodo, o sea, cada fotograma cada actualización de la pantalla se va a ejecutar este código, esta función. Y también tenemos esta otra función physics process, que si no recuerdo mal, porque realmente no estoy muy familiarizado con cuál se actualiza primero y cuál no, sé que este es más recomendado para las interfaces gráficas y este es más recomendado para las colisiones y cualquier otra comparación con objetos físicos con objetos y colisiones dentro de nuestro juego, porque este se actualiza de una manera más segura que este anteriormente para chequear colisiones. Así que bien, estos dos funcionan casi de la misma manera, pero como dije anteriormente, este funciona mejor para hacer comparaciones de colisiones y este simplemente para hacer comparaciones en nuestra interfaz de usuario, por así decirlo. Así que bien, todas las funciones tienen una palabra reservada pass que sirve para indicarle a una función que no hace absolutamente nada. Bien, si nosotros no le colocamos esta palabra reservada pass a una función vacía, nos va a detectar un error automáticamente porque todas las funciones tienen que hacer algo. No pueden haber funciones que no hagan absolutamente nada. Así que para indicarle a Godot que esta función no hace absolutamente nada, se le coloca la palabra reservada pass para indicarle que no va a hacer nada de momento. ¿Ok? Así que bien, supongamos que nosotros queremos llamar a mi función y a mi función le vamos a llamar el parámetro A y el parámetro B, vamos a llamar esos dos parámetros nada más y vamos a hacer que la variable suma sea igual al A más B que le estamos inyectando a través de los paréntesis o a través de los parámetros. ¿Ok? Entonces, a través de la función ready, que se ejecuta una vez cuando el nodo entra en la escena, podemos decirle que llame a la otra función que acabamos de crear, que se llama mi función. Si nosotros colocamos mi función y automáticamente Godot va a detectar que existe una función llamada como nosotros la hemos mencionado anteriormente y nos va a especificar que tenemos que pasarle el parámetro A y el parámetro B. Bien, tenemos que pasarle todos los parámetros y fíjense que no me quita la línea roja porque hasta que yo no le pase esos dos parámetros nos va a decir que hay un error en nuestra llamada de la función. Así que podemos decirle que la variable A sea como un número 1 y la variable B sea 3. En este caso la variable suma va a contener la suma de A más B, que sería 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo retornamos ese valor? Supongamos que ahora yo le quiero decir a mi variable ready que la variable total sea igual al resultado de la suma de estos dos números a través de la función. Entonces ya yo aquí he sumado los dos números, pero ahora ¿cómo yo regreso ese valor hacia acá para que se almacene en mi variable total? Pues sencillo, todas las funciones tienen un retorno, bien, que es opcional. Pero si yo quiero puedo retornar con la palabra reservada return y puedo colocar la variable que estoy retornando, suma. Es decir, que aquí estoy retornando el valor de la suma de los dos números que yo le esté inyectando. Bien, de esa manera ahora este retorno se regresa hasta acá y se almacena en mi variable total. Bien, ahora a estos parámetros también podemos inducirle tipos específicos. Por ejemplo, este va a ser de tipo int y B va a ser de tipo int también. Bien, de esta forma le estamos induciendo parámetros de tipo específicos a los parámetros dentro de la
dentro de nuestra función. Incluso también podemos especificar qué tipo de retorno va a ser nuestra función. Por ejemplo, podemos indicarle que retorne un tipo seguido de un guión y un mayor. Podemos indicarle qué tipo de retorno va a hacer. En este caso, si yo le coloco int, solamente puede retornar números enteros. Si yo le coloco que retorne un texto, por ejemplo, automáticamente me va a dar un error porque esta función no permite que retorne texto, solamente números enteros, como lo es la variable suma, que tiene el número entero de la suma de a más b. Así que bien, de esa forma se declararían las funciones, los parámetros dentro de las funciones, el tipo de retorno, los retornos. Así que vamos a lo siguiente, que sería la comparación para poder hacer nuestra lógica dentro de los juegos. Bien, la única forma, o mejor dicho, una de las formas que podemos hacer que funcione nuestro código o que nosotros podamos realizar comparaciones en nuestro código son con estas condicionales, por así decirlo. Son condicionales que se llama if, elif y else. Estas condicionales sirven para identificar si un valor podemos hacerle una comparación con los distintos operadores. ¿Cómo pueden ser los distintos operadores? Pues podemos comparar si un valor es igual a otro, si un valor es diferente de otro, si un valor es mayor a otro, si es menor a otro, si es mayor o igual que, o si es menor o igual que el otro. Bien, esos son los comparadores o los operadores que existen para nosotros poder usarlos en nuestras condicionales. Bien, en este caso nosotros estamos definiendo nuestra variable num, que va a ser de tipo entero y va a ser igual a 10. Bien, aquí estamos definiendo esto. Y en la función ready, que no retorna nada, como le hemos especificado, no va a retornar nada. Este void significa para especificarle una función que no va a hacer ningún retorno, simplemente se va a ejecutar y ya. Ok, entonces aquí le estamos especificando a nuestra función ready. Cuando este nodo entre en escena, va a comparar si el if, o sea, es decir, vamos a colocar la palabra if, la palabra reservada if, para realizar una comparación. Bien, seguido de la if, vamos a realizar la comparación, que sería, estamos comparando la variable num que hemos definido anteriormente, la llamamos acá num, y le estamos preguntando si es igual que 0. Bien, seguido de dos puntos, y dentro de esos dos puntos, cuando nosotros hacemos un espaciado o cuando pulsamos enter, se nos va a ir a una indexación o una tabulación dentro de este if, que de eso sirve para comparar qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a ejecutarse si esta condicional se está cumpliendo. Bien, si nosotros dejamos esto vacío, vamos a suponer que nosotros vamos a dejar esto vacío, nos va a dar un error porque a juro necesita hacer algo. Al igual como hicimos con las funciones, que podemos colocarle el pass, la palabra reservada pass, para indicar que no hace nada, lo mismo podemos hacer con las condicionales. Podemos indicarle con la palabra pass para decirle que no va a hacer nada. Pero no sería lógico colocar que una condicional que estás comparando, porque necesitas saber si es igual o no, no haga nada. Así que lo lógico sería indicarle que haga algo. Así que bien, aquí estamos comparando si la variable num es igual a 10. Si es igual a 0, perdón, aquí estamos comparando si la variable num es igual a 0. Pero de inicio le hemos dado el valor 10. Así que automáticamente esta condicional de que si es igual a 0 no se cumple. Así que todo lo que se encuentre dentro de mi condicional no va a suceder. Bien, pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos otros tipos de condicionales, que sería el if. Es decir, ¿qué significa el if? El if, la palabra reservada el if, lo que nos dice es que si la comparación de arriba, o sea, la comparación que se encuentre arriba, no se cumple, vamos a comparar otra cosa. Bien, eso es lo que le estamos diciendo, pasándole en la comparación elif. Así que, si le estamos preguntando si número es igual a 0, pero no es 0, entonces va a pasar automáticamente al elif y va a realizar otra comparación. Ahora va a realizar la comparación si número es igual a 1. Pero como tampoco es igual a 1, entonces no va a ejecutar esto que se encuentra acá tampoco. Así que vamos a pasar ahora a la condicional else. La condicional else es lo último que quedaría
en todas las comparaciones, porque esta nos ayuda a que si ninguna de las otras condicionales anteriores se cumple, pues no le queda más nada que hacer que ejecutarse esta, ¿ok? Que else vendría siendo como la conclusión de ser un si no, es decir, si no se cumple lo anterior, entonces haz esto, ¿ok? Entonces él va a comparar si es 0, no es 0, va a comparar si es 1, no es 1, entonces haz esto, ya que no hay ninguna otra comparación, significa que no es ninguno de esos valores, así que haz esto. Bien, de la misma forma, cada condicional tiene que colocarse los dos puntos una vez hecha la comparación. Asimismo, dentro de estas condicionales podemos colocarle la palabra reservada AND, que en inglés sería y, si nosotros queremos realizar otra comparación dentro de esta. Por ejemplo, podemos indicarle que num es igual a 10, y aquí le estaríamos preguntando si número es 0 y número es 10, es decir, que sería 0 y 10 al mismo tiempo, entonces va a imprimir esto, pero como su número es incapaz de ser 0 y 10 al mismo tiempo, entonces no va a ejecutarse esto de acá. Así que también tenemos ahora otra condicional que sería el OR. Bien, el OR sirve para especificar si es esto o si es esto. Bien, o sea, si se cumple una o se cumple la otra, igual se va a ejecutar lo de aquí. Bien, supongamos que el número no es 0, pero número sí es 10. Así que automáticamente se va a ejecutar lo que se encuentra aquí adentro, porque le estamos dando dos comparaciones posibles. Si es una de cualquiera de las dos, entonces va a ejecutar esto. Incluso esto se puede repetir tantas veces nosotros queramos, colocar tantas comparaciones que sean posibles. Bien, yo sé que el video está tardando un poco, pero realmente quiero que entiendan, porque es muy importante para poder proceder con los siguientes tutoriales. Bien, aquí tenemos otro tipo de... estos serían como repetidores o los loops, vamos a decirlo así, los loops, que serían lo mismo, repetidores, que son funciones o ejecuciones que se repiten cierta cantidad de veces. En este caso empezaremos con el for, que se declara con la palabra reservada for y seguido de el comparador o el índice que vamos a usar para contar la cantidad de veces que estamos repitiendo. Por ejemplo, vamos a colocar for, colocamos el índice, que puede ser una variable que nosotros estemos declarando en ese momento, por ejemplo i, en este caso estamos declarando la i como el índice de repeticiones de for, y vamos a usarlo en 3 ocasiones. O sea, es decir, así sería la explicación en español. Por i, que iniciaría como 0, en 3 veces, ¿ok? O sea, vamos a repetir esto 3 veces. Vamos a repetir 3 veces todo lo que se encuentre dentro de esto, ¿ok? Y entonces automáticamente esta variable i que estamos declarando estaría haciendo el contador. Es decir, cada vez que se ejecute esto de acá, i se sumaría 1 automáticamente. Es decir, empezaría como 0, luego 1, luego 2 y luego 3. Y así ya terminaría. Y ya no se ejecutaría más este código porque ya se ejecutó 3 veces como lo hemos especificado. Bien, de esa forma funcionaría el for. Y aquí lo que le estamos indicando con la función print, que lo que hace es imprimirnos en nuestra salida de Godot o nuestra salida de comandos, en nuestro debugger, perdón, lo que nos haría sería imprimirnos el valor de la variable i, que sería 0, 1, 2, 3, dependiendo hasta que llegue al último punto de repetición. Bien, de la misma forma también podemos usar el for para comparar los elementos o los valores que tengamos dentro de un diccionario o bien sea dentro de un array, que sería de la siguiente forma. En este caso estamos declarando la variable diccionario y le estamos diciendo que el diccionario va a contener la clave A, va a contener la clave A con el valor 1, la clave B con el valor 2 y la clave C con el valor 10. Entonces aquí le estaremos indicando con el for, que le volvemos a definir la i como índice, o sea que va a empezar con i, y vamos a revisar el diccionario, es decir, vamos a recorrer todos los valores que pueda tener el diccionario y vamos a imprimir cada uno de sus valores, que eso es lo que le estamos indicando que va a hacer en cada uno de sus valores. Es decir, esta i va a recorrer cada valor, va a empezar con a y va a detectar que el valor es 1, luego esta i
va a llegar a B y va a detectar que el valor es 2 y nos lo va a imprimir el 2. Después va a detectar el C y nos va a imprimir que el valor es 10. Bien, eso es lo que hace en el momento cuando nosotros le pasamos aquí dentro una variable que contiene un diccionario. Bien, de la misma forma, si nosotros declaramos un array, lo que va a hacer es que va a comparar cada índice de nuestro array, por ejemplo el 2, el 3 y el 5, y cada repetición nos va a imprimir dicho valor. Bien, o sea, cada vez que la i llegue a ese valor nos los va a imprimir. Bien, de esa forma funcionaría los for. Ahora bien, aquí tenemos otro repetidor, pero este sí es un repetidor que es un poco más fácil de entender, porque este constantemente se va a repetir una y otra vez infinitamente hasta que la condición que se encuentre al lado de él sea falso. Es decir, mientras todo lo que diga dentro de la comparación sea verdadera, pues se va a ejecutar todo lo que se encuentre dentro. Pero si todo lo que dice aquí en la comparación sea falso, ya se deja de ejecutar. Bien, este se llama while y es un repetidor que se declara con la palabra reservada while seguido de la comparación que vamos a hacer para comparar si es verdadero. Bien, en este caso le estamos indicando que la variable num es igual a 0. Bien, entonces le estamos diciendo al while que compare si num es menor que 10. Entonces, como la variable num es igual a 0, entonces es verdadero, es menor que 10. Así que todo lo que se encuentre dentro va a ejecutarlo de la siguiente manera. Va a imprimir el valor de num en ese momento o en esa repetición y le va a sumar 1 a num. Entonces automáticamente se va a repetir, ya num es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llegue a 10. En el momento en el que num llegue a 10, automáticamente while se convierte en una condición falsa, porque ya num ya no es menor a 10, ahora es igual a 10. Así que automáticamente ya esto se convierte en falso y esto que se encuentra acá adentro deja de ejecutarse. Bien, de esa forma funciona el while. Recuerden que todo lo que se encuentre en verdadero en la comparación de acá, automáticamente while va a ejecutar todo lo que se encuentre en la tabulación dentro de él. Ahora, acá tenemos dos declaraciones o dos cosas que son realmente importantes en nuestro proyecto de Godot y que lo vamos a ver mucho. ¿Qué sería la palabra reservada export y qué significa? ¿Okay? La declaración export sirve para editar variables que nosotros coloquemos en nuestro código desde el inspector de nodos, ¿bien? O archivos. En este caso, este es el inspector. Y aquí dentro nosotros vamos a poder editar estas variables que estén en nuestro código para nosotros no tener que venir y cambiarla de forma manual. Con esta declaración export, nosotros vamos a poder decirle que la variable que estamos declarando, por ejemplo, como pueden ver, se hace usando la palabra reservada export, seguido de la declaración de la variable y el nombre de la variable y su valor. Bien, entonces automáticamente lo que le estamos indicando acá es que nuestra variable export, que nuestra variable número va a poder ser editada desde el inspector. Incluso vamos a hacer una prueba para que puedan ver esto. Vamos a ir a un nodo normal y vamos a colocarle este script. Bien, y aquí podemos observar que la variable número 2, que es la que hemos definido acá, como pueden observar, es de valor inicial 1, pero nosotros esto podemos cambiarlo que sea 100 y automáticamente cuando nosotros ejecutemos nuestro código, este nodo va a tener el valor de la variable número 2 en 100. Incluso podemos hacer lo mismo con el texto. Podemos aquí colocar export y declaramos la variable, el nombre de la variable, el tipo específico, porque también podemos especificarle qué tipo de valores queremos pasarle, y en este caso va a ser el tipo específico string, que es texto, y le estamos diciendo que por default sea hola. Pero en este caso nosotros vamos a pasarle otro texto que sería texto, por ejemplo, en este caso, y automáticamente este sería el valor, ya reemplaza hola por texto. Y nosotros si le pasamos un número, como pueden observar acá que yo le puedo pasar un número, sí, le estoy pasando un número y dice que solamente acepta texto. Es cierto, solamente acepta texto, pero automáticamente me hace la conversión y convierte al 1 dentro de comillas para que se transforme en un texto. Bien, asimismo también podemos exportar una variable de tipo inferido
como pueden ver, dos puntos igual, le estamos infiriendo que sea de un tipo array, y el export nos va a mostrar la variable array y nos va a indicar cuáles son los dos valores que contiene dentro, que sería el 1 y el 2. Si nosotros llegamos a cambiar este valor, por ejemplo, por un texto y guardamos, como pueden ver, ahora nuestro array ha cambiado y ahora el valor de la variable en la posición 0, el valor del array en la posición 0 cambió a texto, que es lo que yo le acabo de colocar acá. Pero es para que vean que automáticamente se va a ir actualizando dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Ahora, existe otro tipo de export que se le coloca paréntesis, y dentro del paréntesis podemos colocarle qué tipo de valores le podemos añadir por el string. Bien, en este caso aquí le estoy colocando que la variable hola solamente se le puede ingresar texto desde el inspector. Si yo le coloco un número, pues automáticamente me lo va a transformar en un texto. Bien, ahora lo mismo sucede con los int. Bien, aquí en este caso le estoy declarando al export que esta variable num solamente se le puede colocar enteros desde el inspector. Bien, solamente se le puede colocar números enteros y el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 100, separados por comas. Cada uno de estos strings, cabe destacar que tiene diferentes condiciones. Bien, o sea, separado de las comas tiene diferentes valores o opciones que le podemos añadir. En este caso nosotros estamos diciendo que el int sea menor, el valor menor sea 0 y el valor mayor sea 100. Si nosotros le pasamos menos 1, automáticamente nos devuelve 0 porque sería el mínimo que acepta el export. Bien, asimismo tenemos los array y podemos especificarle qué tipo de array va a ser. Va a ser un array de tipo texto, ¿ok? Entonces todos los valores que se encuentren dentro de este array van a contener valores de tipo texto. Y si yo le especifico que sean de tipo int, en este caso int, entonces ahora todos los valores dentro de ese array van a ser de tipo entero. Bien, de esa forma sirve el export. Asimismo también podemos indicarle que el export sea una clase. En este caso yo le estoy indicando que la clase sea vector2. Así que automáticamente nuestro inspector de objetos o nodos nos va a devolver la variable vec, que es la que hemos creado para esto, y nos va a indicar que es un vector2 y nos va a dar las representaciones geográficas en un plano cartesiano. Bien, ahora para finalizar tenemos el onReady. El onReady es muy útil porque existen veces que no podemos colocarle un valor inicial a una variable que no existe aún, que ese valor solamente se puede obtener una vez que la tasa, o mejor dicho, que el nodo se encuentra en la escena. Como por ejemplo, esto es cuando le estamos definiendo a un nodo que su variable puede ser otro objeto que contenga dentro. En este caso, por ejemplo, puede ser un nodo 2D. Entonces, si yo le digo que mi variable objeto sea igual a el nodo 2D que le hemos agregado como hijo, pero lo hago sin declararle el onReady, bien, yo le puedo especificar con el dólar, con el símbolo de dólar, le puedo especificar que tome un objeto dentro de sí mismo. Bien, y de esta forma le estoy indicando, ok, ya va, que faltó colocar de este, ok, ahora sí. Ok. Ok. Ajá. Como pueden observar aquí, el código de Godot me lanza un error porque dice que este nodo, el objeto nodo 2D, no se puede almacenar dentro de la variable porque ninguno de estos objetos se encuentra dentro de la escena. ¿Cómo voy a darte este objeto dentro de la variable si no está creado aún? Bien, eso es lo que les vamos a hacer con el onReady. Bien, el onReady lo que hace es ejecutar esta línea de código cuando se encuentre dentro de la escena. Ok, ok, ahora sí. Ok, ya faltó este. Ahora sí. Bien. Ahora, ya que pueden ver que el onReady ahora sí no me lanza error. ¿Por qué? Porque esta variable se va a declarar cuando el objeto se encuentre dentro de la escena. ¿Ok? Cuando ya entre en la escena, ahí que ya están los objetos creados, ahí sí vamos a tomar nuestro objeto y lo vamos a almacenar dentro de nuestra variable. Y ahora no me da error porque cuando eso pase, el objeto sí existe. Bien, ahora, decir esto es lo mismo que esperar a que se ejecute la función
ready y almacenar este mismo valor dentro de la variable que anteriormente hemos creado. Bien, así que en esta línea de código nos estamos ahorrando tener que escribir 3 líneas de código. Bien, de esa manera es como funciona la declaración onReady. Bien, así que ven, este ha sido el video tutorial de momento hasta ahora y es para aplicar las nociones básicas de Godot Engine y de JavaScript para poder usarlas en nuestro código de Godot que vamos a ir haciendo en los nuevos tutoriales que vamos a ir implementando. Así que bien, espero te haya gustado, regálame un pulgar arriba, compártelo si te gustó, si ayudas así me ayudas a mí a seguir subiendo estos videos. Así que pues déjame en los comentarios cualquier duda que tengas y si quieres que cree otro video pero con algunas funciones específicas que desconozcas de Godot y te gustaría saber cómo funcionan. Así que bien, chao chao.